Lo más divertido, lo más emocionante y lo más interesante está en De Todo. Y por eso hoy les tengo preparada una aventura espacial en el Planetario Luis Enrique Erro. Este fue el primer planetario abierto al público en México y es uno de los más importantes en toda América Latina, donde podremos conocer la historia de la astronomía a través de un mural, podremos disfrutar de modelos a escala en la sala de exhibición y sobre todo tendremos una experiencia espacial en el domo digital. Yo soy Alexia, esto es De Todo, comenzamos. La creación de este planetario fue y sigue siendo muy importante para la vida científica y astronómica de todo México. José Juan, ¿cuándo fue creado y con qué objetivo? Este planetario es inaugurado en 1967. Obviamente la construcción es años atrás, pero el objetivo con el cual nace el Planetario Luis Enrique Erro es la divulgación astronómica en el Instituto Politécnico Nacional. Y el Planetario Luis Enrique Erro surge como uno de los más importantes planetarios a nivel internacional, no nada más a nivel de México, porque es uno de los más grandes y uno de los más longevos en Latinoamérica. Al inicio este planetario contaba con un sistema optomecánico de la marca Carl Zeiss y lo único que permitía era la reproducción de la bóveda celeste. Solamente podías ver constelaciones y las estrellas. En la actualidad el cambio de tecnología nos permite hacer otro tipo de actividades que tienen que ver con la proyección de películas. Qué bueno, decir que era lo único que hacía es muchísimo, porque era una innovación tecnológica gigantesca, el que pudiéramos observar parte de la bóveda celeste aquí en un domo. Así es, ese era el principal objetivo del planetario, el que tú pudieras observar la bóveda celeste, ya que aún y en aquellos tiempos que no había tanta iluminación como existe en la actualidad, pues te permitía conocer todas las constelaciones y que pudieras utilizar la imaginación y construirlas. Bueno, la importancia radica en que para la sociedad es importante el conocer la parte astronómica y lo que rodea el espacio, dado que el ser humano ha venido desarrollando una carrera a lo largo de los años en tratar de, no de conquistar, sino de conocer el espacio y de poder pues, alcanzar su conocimiento. Esto también ha venido aparejado con una situación de creación de nuevas tecnologías, obtención de nuevas formas de desarrollos tecnológicos y obviamente pues esto le ha permitido al ser humano crecer de manera exponencial. Y para hablar de astronomía, qué mejor que sea con un experto como el astrónomo Wilder. Wilder, ¿qué te parece si comenzamos con un recorrido histórico de la astronomía a través de este mural? ¿Quién es el artista? Bueno, el artista se llama Adolfo Delgado. Él comenzó a pintar este mural en el año 1966 y todas las imágenes que están incluidas en este mural culminan en el año 1967, que es cuando se inaugura el planetario. Esto ocurrió 2 años antes de que el hombre llegara a la Luna. ¿De qué nos habla la primera parte del mural? Bueno, en esta primera parte tenemos la historia de la astronomía desde la época prehistórica, desde las observaciones que se hacían en épocas en las cuales no tenemos registros históricos. Tenemos, por ejemplo, aquí a Stonehenge, ¿sí? La alineación que se produce durante el solsticio de verano, es decir, el día más largo del año. El sol pasa a través de un conjunto de piedras en Stonehenge y puede verse perfectamente alineado en ese día. Eso significa que, digamos, el hombre desde el principio estuvo observando el cielo lo maravillaba. Por ejemplo, le servía para establecer cuentas, ¿sí? De hecho, muchos piensan que las mujeres son las que empezaron a hacer los conteos, ¿sí? En base a marcas. Tenemos también diferentes modelos cosmogónicos, es decir, cómo se cree que se originó el mundo. Tenemos también, por ejemplo, diferentes zodíacos. Estos zodíacos son antiguos, ¿sí? Básicamente todas las culturas dividieron el zodíaco en 12 partes, ¿sí? Este es un mural que es multicultural. Nunca fue hecho desde el punto de vista eurocéntrico, que es una característica de muchos otros murales. Solamente se habla de la astronomía europea, pero acá tenemos
las concepciones astronómicas y cosmológicas de diferentes culturas. Este es un zodiaco chino, donde tenemos a la rata, al perro, al gallo, al mono, en fin, o sea, son diferentes, pero siguen siendo 12. El ser humano desde pronto se dio cuenta que podía guiarse a través de las sombras, de estos, de la vertical, por ejemplo, dada por una plomada, ¿sí? Son de los instrumentos más antiguos de observación. Y pocas veces, digamos, tenemos la oportunidad de poder hablar de todo esto, y el mural pues nos da esta oportunidad de poder mostrarle a los visitantes y a los estudiantes todo este acervo de conocimientos astronómicos que se han ido obteniendo a través de la historia. Acá tenemos, por ejemplo, ya los mayas desarrollaron un sistema numérico que les permitió hacer grandes avances en astronomía. O sea, no solamente fue, en el caso de los mayas, la parte astronómica, sino también la parte matemática. Esta conjunción, digamos, de matemática y observación del cielo es lo que los hizo grandes observadores del cielo, y crear un calendario que realmente pues, es uno de los más exactos hasta la fecha. Esto es la mal llamada piedra de sol, ¿no? Básicamente es más bien información cosmogónica. Tenemos aquí los 4 soles, ¿no? Las 4 eras, y pues Tonatiuh, el personaje central, otra vez el sol. Esta es más bien información de tipo, otra vez, mágico-religiosa, ¿sí? Y más bien es iconografía astronómica, pero asociada a la percepción que tenían estas culturas del cielo. Y ahora nos trasladamos a través de este mural hasta la era espacial. ¿A qué llamamos era espacial? Bueno, ya es el momento en que la humanidad entra en esta famosa competición, sobre todo entre el bloque capitalista y el bloque comunista. Eso desata pues una serie de desarrollo tecnológico que hubiera sido impensable antes de que se desatara esta carrera. En esta parte tenemos astrofísica, es decir, podemos saber la composición química del Sol, podemos saber qué temperatura tiene, podemos saber qué elementos químicos integran al Sol, y el desarrollo de instrumentos que se empiezan a lanzar al espacio. Tenemos estas que son los esfuerzos que hicieron tanto norteamericanos como soviéticos para llegar al espacio. Finalmente, pues la carrera espacial al principio la va ganando la Unión Soviética cuando el Sputnik, el primer satélite artificial, empieza a emitir señales a la Tierra. Y el mural pues acaba aquí porque estamos en el año 1967, que es cuando ya se inaugura el planetario. Si el mural continuara hasta nuestros días, imagínate toda la información que habría, no acabaríamos nunca. Sí, no, es Muchísimas gracias, Wilder. De nada. ¿Sabías que muchos elementos que empleamos en nuestra vida cotidiana fueron producto de una investigación espacial? Incluso más de los que creemos fueron hechos para estar en el espacio. Pero comencemos, Wilder. ¿De qué está hecho el traje de los astronautas? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. Bueno, básicamente el traje de los astronautas está hecho de 2 materiales. Uno externo, que es un polímero especial que protege al traje, y una estructura de Kevlar, que es básicamente un sistema que permite que esté protegido el astronauta contra los micrometeoritos. Son cuerpos muy pequeños, pero que a la velocidad que se mueven en el espacio podrían pegar en la estructura del traje, hacer un orificio y de esa manera hacer que el oxígeno que tiene el traje pues se escape, ¿no? Y es que la ciencia ha intentado que la vida de los astronautas en el espacio sea un poco más cómoda, creando este tipo de cosas, como por ejemplo el teflón. Sí, por ejemplo el teflón es un material, el teflón que se utiliza en muchos, digamos, de las cocinas, es un material que permite que el calor se disipe muy rápidamente sin calentar a la estructura que está debajo, y se utilizaba como un recubrimiento para el exterior de las cápsulas espaciales. También encontramos muchas cosas, como por ejemplo el tubo de una pasta dental. Ah, sí, los tubos de las pastas dentales. ¿Por qué? Porque básicamente la alimentación de los astronautas en el espacio no puede ser como la hacemos en la Tierra. Ellos, al estar en un estado de semi-ingravidez, necesitan que el alimento esté de tal manera que ellos, al presionar un tubo, pues se introduzca directamente en la boca, ¿no? Esa es la manera que ellos tienen de alimentarse en el espacio. Cada material nuevo realmente contribuye de una u otra forma a mejorar la calidad de vida del astronauta. Tal es el caso del velcro. El velcro permite fijar fácilmente, ¿sí? Incluso herramientas al cuerpo.
El velcro fija perfectamente sin necesidad de, en este caso, de botones, sin necesidad de hebillas, sin necesidad de presionar, por ejemplo. Es muy sencillo. Tengo la herramienta, la fijo al velcro y queda sin moverse. También, por ejemplo, esas herramientas que tienen un movimiento rotacional en sentido contrario. Si yo en el espacio, en condición de ingravidez, quisiera quitar un tornillo, en el momento que hago el movimiento para quitar el tornillo, soy yo el que va a girar alrededor del tornillo. En lugar de que gire el tornillo, voy a girar yo, ¿sí? Entonces, para evitar eso, la herramienta tiene un mecanismo que contrarresta el movimiento y pues ese es el caso de esta herramienta, ¿sí? ¿Y las sombras para ojos por qué están en la instalación? El sol tiene la capacidad de emitir ondas ultravioleta. Las ondas ultravioleta en la Tierra no son tan nocivas porque tenemos la atmósfera para protegernos de la radiación. En condiciones en el espacio no tengo atmósfera, entonces necesito algo que sirva para bloquear esa radiación y lo puedo hacer ya sea a través de sombras o lo puedo hacer a través de lentes especiales que permitan filtrar esa radiación. Normalmente en una cabina los astronautas se quitan el traje, entonces necesitan una protección adicional y para eso son este tipo de elementos. Esta instalación es una pequeña muestra de todo lo que aún nos falta por descubrir acerca del espacio y la investigación espacial. ¿Continuamos? Sí, vale. Esta es un área muy especial porque nos da la oportunidad de sentirnos por unos momentos como si fuéramos astronautas de verdad. Todo es interactivo. ¿Cuál es la historia de esta área? Bueno, la idea del área fue aprovechar que teníamos dos elementos originales de la época de la carrera espacial. Tenemos un Sputnik y una tobera de un cohete Soyuz. Entonces se decidió alrededor de estos elementos pues crear un área interactiva alusiva a estos elementos del área espacial. Es como cuando los antropólogos encuentran algún vestigio de un dinosaurio, histórico, por ejemplo, y hacen alrededor un museo de así sitio. Así es, esa fue la idea. ¿Y qué es lo primero que encontramos aquí? Bueno, pues tenemos esta parte que son modelos de escala de módulos que se utilizaron durante la carrera espacial, sobre todo norteamericanos. Esto, por ejemplo, es un módulo Géminis. Se llamaba Géminis porque era justamente para dos personas. Y básicamente eran módulos de entrenamiento para lograr un acoplamiento, ¿okay? Que era el ejercicio previo a la siguiente misión, que sería la misión Apolo, en la cual los integrantes del módulo tendrían que pasar a otra nave espacial, luego de haberse acoplado. Lo que hacían era, tenían que meter las piernas hacia la parte de arriba, ¿no? O sea, a ver, eso. Así, ahora mete hacia arriba los pies. Así, eso es, muy bien. Así, ahora eso. Empújate con eso para atrás, ¿Hacia acá? Así es, ahí está. Wilder, ¿y qué más podemos encontrar aquí? Pues vamos por aquí, ¿no? Y entonces este otro modelo ya es mucho más parecido al que realmente se utilizó en el espacio. Así es. Tenemos una escala de 1 a 3. Y esa es la escala esa es la nave en la que ya regresaron de la misión espacial Armstrong, Aldrin y Collins, ¿sí? Con esa amarizaron y pues es la última parte de toda la estructura que fue al espacio. Estando en órbita alrededor de la Luna, se separa, digamos, en dos partes. Entonces vamos a ver cómo llegaron a la Luna, ¿sí? Aquí tenemos al Águila, que es como se llamaba este módulo, el Águila. El Águila se posa. El primero en descender por la escalerilla, pues como sabemos es Armstrong. Finalmente, después de que se completa la misión, la parte superior de este módulo se desprende, es expulsada. Y ahí es donde van los dos astronautas, ¿sí? Entonces esta parte de aquí, la parte de abajo, quedó en la Luna. Y la parte que propiamente entra a la Tierra es el módulo, ¿ok? Entonces en este módulo es como, digamos, la parte donde finalmente los tres astronautas retornan a la Tierra. Ajá. Luego de haber estado orbitando la Luna. Vamos por aquí ahora. Ok.
Acá tenemos una sección en la que se les muestra a los niños lo que es utilizar guantes para poder realizar alguna tarea, ¿sí? Los guantes son muy importantes porque en el espacio el astronauta no puede prescindir de ellos. Necesita tener protección contra la radiación y por lo tanto tiene que aprender a desarrollar una serie de actividades utilizando los guantes. ¿Qué pasa si los astronautas se quitaran los guantes? Pues la radiación les podría quemar la piel fácilmente, en muy poco tiempo. Sí. Obviamente la tecnología en cuanto a los nuevos materiales, en cuanto al diseño, también ha mejorado bastante, comparando estos guantes con los que se utilizaban al inicio de la carrera espacial. ¿Ok? Entonces, en ese mando, yo en el de aquí. Sí. Un transbordador espacial es un vehículo que permite llevar y traer material al espacio, ya sean astronautas o ya sea naves, por ejemplo, satélites. Vamos a abrir esto para poder explicarte mejor. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿tú primero? Está bien. Antes del transbordador espacial, cuando un satélite se averiaba en el espacio, era imposible poder repararlo. El satélite terminaba cayendo a la Tierra y se destruía. Eso significaba mucha pérdida para, digamos, las empresas que ponían en órbita el satélite. Cuando se diseña el transbordador espacial, se diseña un brazo especial, ¿sí? Un brazo robótico que permitía tomar a los satélites, ponerlos en órbita o meterlos en el hangar para ser reparados y luego ponerlos otra vez en órbita. Ese es un brazo robótico de diseño canadiense que permite tomar entonces al satélite, poder tomarlo en su órbita, meterlo al hangar, en el hangar se repara, ¿sí? Se hace todo lo que se tenga que hacer y nuevamente el brazo permite colocarlo en la órbita adecuada y dejarlo ahí. Eso significaba pues, evitar tantas pérdidas a las empresas. Bueno, pues aquí tenemos la maqueta de un cohete Soyuz. Este es un cohete Soyuz soviético y como podemos ver en la parte de aquí frontal tenemos al personaje para poder comparar la escala que tiene toda la estructura del cohete, ¿sí? Eran cohetes extremadamente grandes y de hecho de todos los cohetes que se construyeron durante la carrera espacial, el cohete Soyuz es el único que prácticamente se mantuvo tal cual desde que empezó la carrera espacial. Y es el que aún en la actualidad continúa llevando material útil a la Estación Espacial Internacional. O sea que fue un gran hallazgo. Así es, realmente fue un desarrollo tremendo. ¿Y esas esferas que vemos en su interior? Las esferas eran contenedores de combustible. A medida que el combustible se iba gasando, se iban separando en diferentes etapas hasta que finalmente se mandaba al espacio a la porción que sí interesaba, que es como desde aquí hasta la parte de adelante, ¿no? Para regresar, la propia gravedad de la Tierra atrae a la cápsula y entonces no es necesario ningún sistema especial de propulsión, únicamente para dirigirlo hacia la órbita en la cual tiene que encontrarse con la Tierra para que la Tierra a su vez lo atraiga. Pero entonces no podían ir muy lejos. No, porque la idea fue diseñado para la Luna, ¿no? Para alcanzar la Luna. Ese era el objetivo. Así es. Y se cumplió. Así es. En este módulo, la idea es mostrar cómo se puede utilizar un obelisco para saber la hora y el mes del año. El movimiento del Sol en el cielo sabemos que es básicamente de este a oeste. El Sol sale por el este, se eleva hasta determinada altura y luego se pone. Entonces, cuando el Sol sale, la sombra me dice, por ejemplo, ahí sobre la línea que son las 8 de la mañana. Ajá. Luego, al moverse el Sol, cambia de posición y ahora me dice que son las 10 de la mañana. La sombra, la dirección radial de la sombra me está dando la hora del día. Son las 10 de la mañana. Aquí son las 12, como podemos ver, las 12 del día. Ajá. Aquí son las 2 de la tarde. Cambió. Y aquí son las 4 de la tarde. Entonces el movimiento de la sombra con respecto al plano me da la hora del día. Pero la longitud de la sombra me da información del mes en el que estamos. Por ejemplo, la posición más alta que alcanza el Sol en el cielo es el 21 de junio. Y entonces la sombra es la más corta del año. Conforme nos vamos yendo hacia diciembre,
El 21 de diciembre, la posición del Sol es la más baja en el cielo. Y como es la más baja, la sombra es la más larga. Ajá. Entonces, una sombra muy larga me indica que estoy en diciembre o cerca de diciembre. Y una sombra muy corta me indica que estoy cerca de junio. ¿Sí? Entonces, si yo combino el tamaño de la sombra con el ángulo, puedo saber la hora del día y el mes en el que estamos. Puedo saber, por ejemplo, la época para cosecha, la época para siembra, en fin, o sea, toda esa información sale a partir nada más de ver la sombra del obelisco con respecto al plano. Ahora nos encontramos en uno de los sitios que más llama la atención de todos los visitantes en el planetario. ¿Cómo se llama este lugar? Estamos en el domo digital del planetario Luis Enrique Erro. Y sabemos que este planetario contaba con un domo que en su momento tuvo la tecnología de punta. Así es. Durante la remodelación se quitó el proyector optomecánico que se encontraba aquí en el centro y se sustituyó por un conjunto de 6 proyectores digitales que proyectan coordinadamente una imagen a domo completo. Este domo es un domo de 18 metros de diámetro que está dentro de un domo exterior. El domo es un domo de concreto de 20 metros de diámetro. Entonces tenemos 2 domos concéntricos y entre ellos se encuentra distribuido el audio, que es un audio envolvente. Anteriormente solamente se podían proyectar imágenes del cielo, imágenes de estrellas, constelaciones y algunas galaxias. Actualmente podemos hacer contenidos propios, en principio. Podemos proyectar programas que tengan que ver no únicamente con astronomía, sino también con biología, con arqueoastronomía. ¿Y cada cuándo son las funciones o quiénes pueden asistir? Pues todo el público en general, o sea, están abiertos a todo el público. Empezamos a las 9 de la mañana a veces, a las 10 de la mañana y la última función es a las 5 de la tarde. Cada hora tenemos un programa diferente, entonces digamos alguien puede pasar incluso todo el día aquí viendo programas distintos y no se repiten en el transcurso de un día. Y sin duda el domo es una gran experiencia, no solo por lo que implica estar inmerso en él y sentir que tocas las estrellas, sino por todo el conocimiento acerca del espacio y muchos otros temas que podemos adquirir. Muchísimas gracias, Wilder. Pues gracias a ti, Ale, y los esperamos nuevamente aquí en el domo. Claro que sí. Sin duda alguna, este planetario es un lugar que todos los apasionados de la ciencia y el espacio, los que tienen deseo por ser astronautas o simplemente quien quiera descubrir algo nuevo, tiene que visitar. Y si llegaste un poquito tarde y no alcanzaste a ver nuestro capítulo de hoy, no te preocupes, los puedes ver todas las veces que tú quieras en nuestro podcast en iTunes o en nuestro canal en YouTube. Y recuerda visitar nuestro Facebook o nuestro Twitter para dejar tus comentarios. Yo soy Alexia y te espero la próxima para seguir descubriendo juntos de todo.